El 78% del aire que respiramos, usted y yo, está compuesto básicamente de varios gases, pero dos son los que predominan. Uno de ellos es el nitrógeno y el otro el oxígeno. 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Y un 1% dejamos para otros gases que también están mezclados, pero básicamente los dos son los actores principales. Se mezcla el uno con el otro y se contaminan, salvo que los lleves a altas temperaturas. Cuando sobrepasamos altísimas temperaturas, estamos hablando de arriba de los 1200 grados centígrados, se empiezan a combinar en el propio aire del oxígeno, con el nitrógeno, y forman los llamados óxidos de nitrógeno en distintas formas. El óxido de nitrógeno es tóxico. Sí, para el ser humano es tóxico, es muy tóxico, y sobre todo para la gente que tiene problemas bronquiales, y aunque no los tuviese, pues además se combina con agua ácida, ácido nitroso y ácido nítrico. Bueno, si se respira ácido nítrico, imagínense lo que puede pasar, y sin embargo lamentablemente eso sucede. Estamos hablando lo que se llama lluvias ácidas. Son lluvias que tienen un poco de ácido sulfúrico y un poco de ácido nítrico también. ¿Cómo estamos generando eso? Lo estamos generando en las combustiones. Los motores a diésel generan mucho óxido de nitrógeno, porque en la combustión, que se produce siempre con el exceso de aire, se produce temperaturas altas, que se forma el óxido de nitrógeno, que es el único contaminante serio aquí. La tecnología se las arregló para poder resolverlo, agregando una sustancia llamada urea. Apareció una norma que se llama la Euro 5 y la Euro 6 en Europa, que está en vigencia y busca terminar con la historia del óxido de nitrógeno y evitarlo. ¿Cómo funciona? Le vamos a mostrar un video que es muy interesante y nos permite justamente explicar de manera razonable, clara y sencilla cómo funciona esto. Vemos juntos cómo funciona este sistema para neutralizar el óxido de nitrógeno en la Euro 5 a continuación en la parte de acá. ¿Cómo se les arregla la tecnología para resolver este problema de los óxidos de nitrógeno en los motores diésel? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar si efectivamente existe óxido de nitrógeno. ¿Cómo lo resolvemos? Una nariz electrónica que dice, acá está viniendo óxido de nitrógeno. Cuando eso sucede, la computadora inmediatamente advertida empieza a emitir una sustancia que se llama urea, o AdBlue, dicho en términos comerciales, que es un líquido que contiene urea. Esas moléculas de urea van a empezar a viajar junto con el agua que las disolvió y van a llegar hasta el catalizador. Primero, las mezclamos bien a esa urea con los gases de escape para que sea lo más íntima posible, y así, al llegar al catalizador, el filtro de partículas donde nuevamente va a haber una reacción química, esta reacción química vaya a tratar de reducir ese óxido de hidrógeno. ¿Cómo lo va a hacer? En esta superficie lunar, que no es ni más ni menos que el catalizador, muy ampliado, vemos que llegan esas pelotitas verdes, rojas y blancas, moléculas de esta sustancia que le decíamos urea, que tocan y se descomponen. Las rojas son carbono, las blancas son oxígeno, las verdes son nitrógeno. Estas se descomponen en el anhídrido carbónico y queda ahí depositado nitrógeno. En la atmósfera, justamente, el nitrógeno es del 78%. ¿Qué está saliendo ahí, a la salida del catalizador? Una sustancia que es absolutamente inerte, que es el nitrógeno. Es algo que, como decía, la llevamos a altísimas temperaturas y moléculas de dióxido de carbono que, bueno, ya se las conoce y contaminan siempre relativamente. Es decir, una sustancia que sí, probadamente es tóxica, que es el óxido de nitrógeno. A la salida de todo este sistema, eliminamos el óxido de nitrógeno y lo transformamos en nitrógeno contaminante cero y agua. Es decir, esto ya no es nada contaminante, químicamente perfecto. Por eso aparecen estas normas nuevas que exigen el agregado de este AdBlue, que, les reitero, no es ni más ni menos que urea disuelta en agua. ¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa frase, los muertos que vos matáis gozan de increíble salud? Bueno, algo parecido está pasando con los motores diésel. Por alguna extraña razón en Europa están haciendo todo lo posible para destruir los motores diésel, que es un magnífico motor, fundamentalmente debido a su ciclo, a su configuración. Es muy económico. Tiene el problema de los gases de escape. Entonces, ¿qué han hecho muchos fabricantes? Se han dedicado a trabajar intensamente en los sistemas de escape y en cómo hacer para que estos no contaminen.
Estamos viendo ahí un motor de nueva generación con su correspondiente tubo compresor. Ingresó el tubo compresor, salen los gases de escape y aquí empieza la historia. El tratamiento posterior que va a haber para estos gases de escape es realmente interesante. A ver, ¿qué tenemos que combatir? La formación de oxígeno de nitrógeno, que eso es lo que molesta a todo el planeta, y fundamentalmente las partículas, porque hay dos tipos de partículas. Las partículas de humo que usted ve en el escape del motor diésel, que es ese humo negro, desagradable, y el humo que usted no ve, que son micropartículas que muchas de ellas están en suspensión, pues son tan pequeñitas que nunca caen y usted las respira. Todos estos sistemas de escape tan complejos están hechos justamente para minimizar todas esas basuras que eventualmente salen por el escape y destruirlas, y consecuentemente el muerto que quería matar que siga vivo, que es el motor a diésel. Veamos entonces, ¿cómo sería esta secuencia con el sistema de escape antipolución, antipartículas de escape? El aire ingresa a través del correspondiente filtro de aire e ingresa al tubo compresor, que lo comprime y lo manda al bien conocido intercooler, donde el aire sale caliente del tubo compresor, en algunos casos llega hasta 150 grados. Lo enfría y lo manda dentro del motor a través del conducto de admisión. Se produce la combustión y salen los gases de escape. Y esos gases de escape van a parar a un gigantesco filtro de escape, donde es sometido a una serie de tratamientos. El primero de ellos es un PAF, que es un filtro activo de partículas tendiente a tratar de retener todo lo posible en la mayor cantidad de partículas de hollín, sean estas grandes y pequeñas, a través de un filtro cerámico. La va reteniendo. Este filtro cerámico retiene el 95% de las partículas de carbón. Me escuchó bien, es la cantidad más interesante. Además hay un efecto interesante entre los óxidos de nitrógeno y el carbón, que reduce lo que más puede haber quedado del carbón. Lo transforma a dióxido de carbono, que ya no es un gas tóxico, ya no es un gas venenoso, y genera óxido de nitrógeno. Todas las formas de óxido de nitrógeno están suspendidas dando vueltas por ahí. Las vamos a poner amoníaco en forma de urea. De la combinación del amoníaco y los óxidos de nitrógeno nos va a quedar formada agua y nitrógeno, que tampoco es tóxico, pues forman parte del aire. Listo. Filtramos prácticamente todo, pero ocurre que los gases de escape varían mucho, su composición y su temperatura en función de la carga del motor. Si yo vengo con el motor a fondo es una cosa, si vengo con el motor parcialmente es otra. Y ahí aparece otra historia. Pues si yo vengo con el motor a fondo, la cantidad de oxígeno que me queda, que me podría ayudar eventualmente en alguna combustión, es muy poca, y la temperatura del motor también es muy poca. Ahora, si yo vengo con el motor a fondo, es otra cosa, completamente diferente. ¿Qué hago entonces? A un sistema muy interesante, que es un inyector en el tubo de escape. ¿Cómo? Sí, efectivamente, le mando combustible ¿para qué? Para que si estoy con bajas cargas, este filtro de partículas que trabaja a temperaturas relativamente altas puedan realmente trabajar. Entonces, cuando yo inyecto combustible en el sistema de escape, se produce, dado que el aire, como le dije, traía bastante oxígeno, se produce una combustión en el tubo de escape. Esa combustión, esa llama, llega al filtro de partículas, lo calienta y adivinen qué pasa. Todo el carbón que había quedado acumulado en ese sistema alcanza la temperatura suficiente como para quemarse. Se combina con ese oxígeno además que le dije que venía en ese aire, pues el motor viene con poco acelerador, se quema y santas Pascua. No quedó carbón, no quedó prácticamente nada, solo dióxido de carbono. ¿Qué le parece? Genial, ¿no? Fíjese entonces cómo las cosas van cerrando. Motor a pleno, combustión con altas temperaturas, filtro de partículas, partes que se queman, partes que no se queman y retiene. Motor con poca carga, no tiene temperatura suficiente como para quemar la basura. Entonces, ¿qué hago? Inyecto combustible en el sistema de escape. Todo el carbón que se había quedado acumulado alcanza la temperatura suficiente como para quemarse. Resuelto, no tengo partículas ni con alta carga ni con baja carga. Y lo que sale no es tóxico, se terminó. Y se terminó la fantasía, esta que hay que matar un motor a diésel. Ahora, para ser más claros con el proceso, hemos conseguido un vehículo que cumple con la norma Euro 6. El diésel funciona mediante una ignición de combustible al ser inyectado muy pulverizado y con alta presión en una cámara, o precámara en el caso de inyección directa, de combustión que contiene aire a temperatura superior a la temperatura de autocombustión. A continuación, vamos a escuchar cómo suena un motor a diésel.
El motor que escuchamos es de un Peugeot 1.6 HDI 208 CB 4 cilindros y turboalimentado. Ahora, HDI consiste en un sistema de inyección directa multipunto y se emplea únicamente en motores a diésel. Las motorizaciones Blue HDI se benefician de una tecnología que permite reducir el consumo y las emisiones de CO2 respetando las normas Euro 6. Catalizador SCR, reducción catalítica selectiva, permite eliminar el óxido de nitrógeno emitido por el motor. Aunque en el Ecuador no se cumple con la normativa Euro 5 o 6 en la circulación vehicular 10 partículas por millón de azufre, mientras esto no ocurre en el Ecuador y continúen circulando vehículos con tecnología Euro 3 que utilizan diésel con hasta 350 partes por millón desde la década de los 90, a escala internacional hay países que cuentan con buses de tecnología Euro 5 y 6. En Ecuador, la calidad de combustible superior a 100 partículas por millón de azufre solo permite contar con buses y vehículos con tecnología Euro 3. Que existen desde hace 30 años. La normativa va a cambiar en su totalidad en el 2025.